Hola, en el Frente Amplio, como partido propositivo que somos, queremos compartirle que tenemos la solución integral para el problema del déficit fiscal que existe en el país. Que es una realidad, la diferencia entre lo que al Estado le entra por ingresos y lo que tiene que gastar anda en una suma aproximada a los 12 millones de colones. Si nosotros no hacemos algo para solucionar esa diferencia, la economía va a colapsar, el Estado puede llegar a quebrar y entonces sí tendríamos problemas de que no haya cómo pagar los salarios, cómo enfrentar lo que el gobierno tiene que solucionar, los problemas que tiene que solucionarle a la gente, no va a tener recursos para hacerlo. Entonces, ¿cómo solucionarlo? No es solo recortando, que es lo que nos han querido vender, no es solo retrocediendo en derechos laborales, no es solo recortándole el salario a las personas trabajadoras, no es solo recortándole la pensión a las pensiones pequeñitas que no tienen otro ingreso que hacer. Eso es una parte que tenemos que revisar. ¿Dónde están esos salarios de lujo, esas pensiones de lujo? Esas son las que hay que recortar. Pero eso no va a ser suficiente. Eso apenas va a ser un pequeño punto dentro de la enorme diferencia que hay en esa diferencia que hay entre lo que se gasta y lo que entra. Tenemos que también pensar en que tienen que aumentar los ingresos del Estado. Pero ese aumento de ingresos no puede ir solo a pagar a la clase media y a los sectores más vulnerables de la población, que ya de por sí son los que están pagando, son los que están llevando la mayoría de la carga fiscal de este país. Entonces tenemos que poner a pagar a los grandes capitales de este país, tenemos que empezar a poner a pagar a los que no pagan en este país, a esos enormes tagarotes que no pagan, que se llevan nuestros capitales o la plata para el extranjero, para con tal de aquí no pagar impuestos. Y sobre eso nosotros tenemos propuestas concretas. Las 5 proyectos que tiene el Frente Amplio para resolver el tema fiscal. El primero es lo que tiene que ver con el fraude fiscal. Tenemos que darle a la administración las herramientas necesarias para que pueda cobrar los impuestos a las grandes capitales sobre todo. El siguiente es el tema de renta. Tenemos que gravar los grandes capitales, las grandes ganancias, las grandes herencias. Esos, proporcionalmente con el resto de los países de la OCDE, por ejemplo, no están pagando en proporción lo que deberían pagar y tienen que tributar también y contribuir con los gastos del Estado. Y también estamos hablando de transformar el impuesto de ventas al impuesto al valor agregado o IVA, pero manteniéndolo en un 13%. ¿Por qué? Porque ese impuesto es el más injusto de todos, porque es el que paga lo mismo el que gane 1 millón que el que gane 100,000. Nosotros estamos proponiendo que se mantenga la misma tarifa, que se aumenten algunos servicios que van a tener que pagar este IVA, pero que además se le devuelva a los sectores más vulnerables de la población el promedio de lo que hayan pagado en el mes de ese impuesto al valor agregado, de manera que lo hagamos lo menos injusto posible. Y luego vamos a revisar las exoneraciones. Tenemos que quitar exoneraciones a aquellas personas o empresas que estén en deuda con la caja, ¿verdad? O que tengan deudas con la administración tributaria. Creemos que con eso estamos logrando, y no creemos, estamos seguros de que llega a cero el déficit. Nuestros cálculos nos lo dicen así. Y así, sin maltratar a la clase trabajadora, sin maltratar a las personas que menos tienen, vamos a lograr que el Estado tenga los recursos suficientes para seguir garantizando una mejor calidad de vida para todos y todas en este país.